Vamos a darle a record. Ahí está grabando. Eh, Voy a hacer una pausa. Bien, chicos. Como les decía, vamos a estar viendo ahora una pequeña introducción a C Sharp. Esta presentación es básicamente un recordatorio de todos los conceptos o algunos de los conceptos de programación que hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver casos concretos de C Sharp, cómo podemos declarar una variable en C Sharp, cómo podemos eh, utilizar una expresión, cómo podemos aplicar los operadores, cómo podemos utilizar las sentencias condicionales y los bucles. Básicamente de eso se trata esta presentación. Entonces, vamos allá. La primera cosa que resaltamos aquí es que ¿qué necesitamos para programar? Entonces, en concreto, esto es lo que yo le mencionaba al principio cuando trabajamos con Sein, que el teorema de programación estructurada señala que la combinación de tres estructuras básicas, que son la secuencia, la selección, ¿cómo se dice eso? Las instrucciones repetitivas y las instrucciones condicionales sirven para expresar cualquier función computable o cualquier programa, básicamente es lo que quiere decir eso. O sea, todo lo que aprendimos en Saint nos debería, aunque pasemos mucho trabajo, obviamente, poder permitir realizar cualquier programa informático, en teoría. Entonces, esta es la definición de un programa, la definición más simple de un programa, que recibe unos datos, realiza unas operaciones sobre esos datos, devuelve una salida y básicamente de eso se trata un programa desde el punto de vista funcional. Entonces, es algo relacionado de dónde se almacena esos datos y básicamente depende del tipo de memoria al que esté destinado, porque yo puedo almacenar datos en memoria RAM, puedo almacenar datos en un disco permanentemente. Bueno, esas son algunas definiciones. Esta presentación no tenía un curso de introducción a la programación previo. Por eso ustedes ven que abundo en estos tipos de qué es una variable, cómo se usa, que las variables tienen un tipo. Bien. Entonces, eso sí ya estamos entrando en C Sharp. En Saint, nosotros teníamos cuántos tipos de datos. ¿Qué me dice? Teníamos los enteros, los lógicos y las cadenas. Exacto, cuando tú dices los enteros, dices los datos numéricos, ¿right? Sí, sí, perdón, a eso me refería. Ok, entonces aquí tenemos muchos tipos de datos distintos en C Sharp. Y estos tipos vienen definidos con estos nombres que están acá. Esta es una pequeña tabla que todos deben de ver y analizar, porque no me voy a detener para explicarles, pero básicamente podemos reconocer rápidamente algunos tipos, como este que está aquí, que es el tipo de dato Boolean, que es el tipo de dato lógico, que es análogo al que vimos en Saint, que es cuando un valor es un tipo de dato que solamente puede ser de uno de dos valores, o verdadero o falso. Y este que dice string es el tipo cadena. String es cadena en inglés. Y esto es básicamente la cadena de caracteres que habíamos utilizado tanto para asignarle a variables como en nuestros literales cuando queríamos mostrar salidas en pantalla. Y aquí hay diferentes tipos de datos numéricos. Por ejemplo, yo tengo aquí uno que se llama decimal, que muestra datos decimales, uno que dice doble, que muestra también, es un tipo de dato decimal, pero un poquito de mayor longitud. Y así sucesivamente. Hay los tipos de datos enteros, a su vez, se dividen en múltiples tipos, como estos, que son byte, sbyte y nt, que es el tipo de entero en C Sharp. Y vamos a ver sus usos, perdón, más adelante, así que no se preocupen. Pero es bueno, como van a tener la presentación, que los vayan viendo. Y de hecho, desde ya les aviso que todos tienen que tener instalado eh, al menos Visual Studio. Yo sé que podemos utilizar Visual Studio Code para programar en C Sharp, pero necesitamos instalar .NET Core. Entonces,
bueno, lo dejo opcionalmente. Los que quieran trabajar con Visual Studio Code lo pueden hacer, pero saben que tienen que instalar .NET Core, que es otro requerimiento. Y los que quieran instalar todo el entorno de desarrollo potente que es eh, eh, Visual Studio, lo pueden hacer con la salvedad de que el Visual Studio 2017, el instalador pesa unos 29 gigas, con lo que puede verse un poquito comprometido su uso de ancho de banda. Sin embargo, por otro lado, el Visual Studio Code pesa unos 40 megas y el .NET Core pesa como 300 megas o algo así o menos. Yo creo que pesa ciento y pico y ocupa 300 y pico cuando uno lo instala, pero no lo recuerdo muy bien. Y esa va a ser la opción que de seguro van a utilizar todos aquellos que usen Linux o GNU Linux, como ustedes prefieran llamarlo. Sin embargo, va a ser con cualquiera, hasta pueden utilizar hasta Mono y Mono Develop en Linux, como ustedes quieran, porque lo que vamos a ver es C# llanamente como lenguaje. Aunque ahí se le va a complicar si llegamos a ver Windows Phone, si da el tiempo para hacer aplicaciones de escritorio. Pero bueno, lo importante es que sepan que tienen que tener instalado uno de estos requerimientos. Entonces, las variables, hay tres cosas que usted puede hacer con una variable. La primera es declararla. Acuérdense que en Saint no estábamos declarando las variables porque precisamente estábamos utilizando una configuración donde podíamos asignarle un valor sin tener que haberlas definido previamente. Algunos sí optaron por configurarlo de esa manera, pero la configuración por defecto no lo trae así. Entonces, aquí sí es importante que sepan que las variables que se van a utilizar deben de ser declaradas previamente. Y vamos a ver cómo se pueden declarar variables en C#. Entonces, la otra cosa que usted puede hacer con las variables en C# es asignarle un valor. Y por último, hacer algo que se llama inicializarlas, que es declararlas y asignarle un valor de manera simultánea. Y eso lo vamos a ver más adelante. Perdón. Entonces, esta es la manera en la que C# define una variable. Se escribe el nombre del tipo y después el identificador de la variable. Para ejemplificar esto, tenemos estos casos acá, donde en primer lugar, esto que está aquí en verde con doble slash es un comentario. Fíjense que son iguales a los comentarios en Saint. ¿Se percatan de eso? Sí, sí. Sí. Son exactamente iguales los comentarios. Doble pipe es un comentario. O sea que por ahí ya por usted saber Saint va ganando. Entonces, aquí a diferencia de Saint, es necesario que nosotros definamos el tipo de dato y luego el identificador. Entonces, en este caso, esto es una variable entera que se está declarando. El nombre del tipo de dato entero en C# es int. Y luego de escribir int, usted escribe el identificador que quiera. En este caso, yo le puse el identificador número. Y esta que está aquí abajo está declarando una variable de tipo texto o cadena o string. Y precisamente de esa manera se escribe en inglés, string. Y simplemente coloco el nombre del tipo de dato, que en este caso es string, un espacio y luego el nombre del identificador. Entonces, en C# existe un caso especial y es que tenemos una palabra reservada especial llamada var. Var nos permite definir una variable cuyo valor solo se determina, cuyo tipo de dato solo se determina al momento de asignarle el valor. Algo parecido a lo que hacíamos con Saint, no sé si lo recuerdan, solo que en Saint no escribíamos var. Pues para yo declarar variables como lo hacía en Saint, aquí tengo que utilizar esa palabra especial que se llama var antes del identificador de la variable. Como pueden verlo acá, aquí yo estoy definiendo la variable a través de la palabra reservada var y luego le asigno el valor inicial.
Y esto que estamos viendo aquí me sirve como ejemplo para el proceso que se llama inicialización. Y es cuando yo declaro una variable de forma inmediata le asigno un valor. Nótese que aquí cuando las declaraba, solo decía, mira, va a haber una variable de tal tipo de datos llamada de tal forma y no le asignaba ningún valor. Aquí el signo de asignación, es importante recalcarlo, en C# el signo de asignación es el signo de igual, contrario a lo que pasaba en Saint, que teníamos como esas flechitas hacia la izquierda. Aquí tenemos que utilizar el signo de igual. El signo de igual no es el operador de igualdad que vimos en Saint, sino el operador de asignación en C#. Entonces, debe de haber alguna forma, algunos métodos, como les expliqué previamente, algunas funciones que son como las vimos en Saint, pero que aquí en C# le dan otro nombre. Es el mismo concepto, pero tiene otro nombre, tiene otro apodo más bonito, más moderno, que se llama métodos. Entonces, en C# existen eh, algunos conceptos nuevos que vamos a tener que ver, que no voy a explicar ahora porque eso es tema de la próxima clase. Sin embargo, estos conceptos nos van a permitir ampliar nuestro panorama como programadores y vamos a ser programadores menos nobles según vayamos avanzando en los conceptos que nos va a enseñar C#. Y uno de esos conceptos es uno que se llama espacio de nombre. Por ahora vaya imaginando un espacio de nombre como una carpeta donde usted guarda los archivos de su proyecto. Vamos a hacer la analogía de la carpeta porque a mi entender es la forma más sencilla de explicar lo que es un espacio de nombre. Entonces, dentro del espacio de nombre se almacenan lo que se llaman clases. Pero yo voy a decir, porque se almacenan cosas aparte de clases, eso es un poquito de trampa. Lo voy a decir de esa manera porque vamos a ver en la clase próxima programación orientada a objetos y vamos a entender la programación adaptándola al mundo real, que es una manera mucho más sencilla de comprender la programación. La programación orientada a objetos no complica las cosas, sino que las hace aún más simples, como vamos a ver. Y básicamente aquí nos está hablando que existe en un espacio de nombre llamado System, una carpeta por ahí, hay una cosa que se llama consola, que tiene unas funciones y unos métodos que nos permiten escribir y leer valores desde la pantalla de la consola, lo mismo que hacíamos en Saint. Entonces, básicamente, aquí tenemos dos métodos para escribir en pantalla y se llaman a sí mismos write, que es escribir en inglés. Recuerden que estamos aprendiendo por asociación. Cuando yo iba a Saint y necesitaba escribir algo, ¿verdad? ¿Qué yo escribía? ¿Qué comando escribía? ¿Qué instrucción escribía? Escribir. Escribir. Y si yo quería leer algo, ¿qué instrucción utilizaba? Leer, porque era en español. Ahora C# y la mayoría de los lenguajes de programación, por no decir todos, están en lenguaje inglés, en lengua inglesa. Entonces, aquí en vez de yo decir escríbeme algo en pantalla, computadorita, lo que le voy a decir es write something, escríbeme algo. Ya tengo que irme familiarizando con este idioma anglosajón. Entonces, hay dos métodos para escribir. Uno se llama writeline y el otro se llama write. Y vamos a ver sus usos más adelante. Por otro lado, perdón, para escribir tenemos también, perdón, para leer tenemos dos métodos también. Y uno se llama read, que es leer en inglés, y el otro se llama readline. Ambos tienen unas funciones particularidades que los hace distintos, no solamente la palabrita line, pero la palabrita line deja de hecho notar lo que lo diferencia, y es que read lee un valor y deja el cursor en la misma línea donde se leyó, pero readline manda el cursor a la siguiente línea, y es algo homólogo con lo que pasa con el write. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Simplemente estamos haciendo una asociación. Entonces las expresiones, todos sabemos lo que son. Tenemos diferentes tipos de operadores en C#. Entre ellos tenemos los aritméticos, también tenemos los relacionales o de comparación y los operadores lógicos, que vamos a ver más adelante.
Estos son los operadores que ya vimos, que hicimos nuestra calculadora en las prácticas. Aquí funcionan exactamente igual. O sea, ya ustedes saben hacer operaciones matemáticas en C# y no lo sabían. ¿Qué les parece eso? Bien, ese era el fin. Sí, sí, bien. Entonces, por otro lado, tenemos los operadores relacionales, que son los operadores lógicos que veníamos usando, que si algo era igual, que si algo era distinto, que si era mayor, que si era menor, se usan igual aquí también. O sea que ustedes ya tienen la mitad del pleito ganado. Ya, ya están adelantados con esto, con haber visto Saint. Y se usan exactamente igual. Solo hay una ligera variación y es el operador de igualdad, que aquí cambia. En Saint utilizábamos igual, ¿se acuerdan? En C# usamos igual, igual. Esa es la diferencia que tienen los operadores. Ah, otra diferencia, creo, si mal no recuerdo, es este operador que es el de negación. Anteriormente lo hacíamos con los signos menor que y mayor que. De hecho, nunca comprobé si era compatible con Saint. Lo podríamos ver más adelante. Pero esta es la forma en la que se hace el operador distinto que en C#. Esas son las únicas dos variaciones con lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta de esos operadores? El, el signo de admiración y el igual sí funcionan como distintos, pues yo lo probé en Saint. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, si no hay preguntas sobre los operadores, vamos a seguir. Aquí tenemos una pequeña tabla de verdad para ver el funcionamiento de los operadores lógicos. Pero eso vamos a abundar más adelante. Esto es un pequeño diagrama de flujo de un sistema de Heldex. Esto era un ejemplo que estaba haciendo en la clase de C#, pero bueno, se los voy a dejar ahí de todas formas. Eso es para el control de flujo, cómo las flechas indican el flujo del programa, algo parecido a lo que vimos cuando vimos diagramas de flujo en Saint, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, C# tiene sus propias estructuras de control de flujo y se van a dar cuenta que son exactamente las mismas, solamente que están en inglés. Por ejemplo, esta que está aquí es la operación condicional sí, si no, que vimos en Saint. Es básicamente la misma. Si la condición es verdadera, entonces ocurre tal cosa. Si no, ocurre tal cosa. Es lo mismo, solo que aquí está en inglés. Y aquí se omite la palabra reservada them, que es entonces en inglés. Y solamente con usted escribir sí, o sea que tiene que escribir menos, eso se agradece. Usted pone la condición sí y ya solamente tiene que evaluar si no se cumple la condición. No tiene que utilizar la palabra reservada them, como en otros lenguajes de programación, como Delphi, por ejemplo, sino que con usted simplemente decir sí, que es como se dice en inglés sí, se dice if, y si no, se dice else. Entonces esa es la estructura condicional sí, no, que ya vimos en Saint. Y vamos a ver que se usan de manera homóloga, exactamente igual, todo es igual. La diferencia es obviamente el idioma. Entonces, esta es la sentencia switch. ¿Quién me dice a cuál es su versión análoga en Saint? Que no sea ni Wellington, ni... ¿Quién más? ¿Según qué? Según quién me dijo. ¿Quién habló? Yo, ¿Y quién es yo? Daniel. Perfecto. Como dice Ariel, esa es la estructura condicional según, donde nosotros colocamos acá una variable como selectora y según el valor que adquiere esa variable, se van a realizar una acción u otra. Esa es la segunda sentencia condicional que tiene C#. Y si vamos a los bucles, vamos a encontrarnos bucles muy parecidos a los que ya vimos en Saint. El primero de ellos es el bucle for, pero este no es un for como el que vimos en Saint. Este es uno de las principales diferencias de Saint y C#.
Y es que el bucle for de Saint es un bucle for de iteración. Y bueno, ambos iteran, ¿cómo le podría decir? Básicamente la diferencia es que este es un for al estilo de cómo se hacían los for en el lenguaje C. Esos for que se hacen de esa manera, con una variable que se declara dentro de su núcleo, una condición y luego un incremento o decremento, se llaman bucles al estilo for precisamente porque fue en el lenguaje al estilo C, perdón, porque fue en el lenguaje de programación C donde se introdujo ese estilo, ese tipo de for. Y es sencillo, no es más complicado, es sencillo, pero hay que prestarle atención cuando lleguemos a él. Vamos a durar un ratito viendo algunos ejemplos hasta que todo el mundo esté familiarizado y los comprenda. Y tenemos el bucle while. ¿Quién me dice a cuál bucle es homólogo en Saint? Mientras. Exacto, el bucle while va a repetir un bloque de sentencias mientras se cumpla la condición, es exactamente igual. Entonces tenemos otro que es el bucle do while. ¿Y quién me dice cuál es ese homólogo? Y me dan un momento, por favor. ¿A cuál era homólogo? Y disculpen. Mientras que En Sein está el repetir. Exacto. Recuerden que el repetir realizaba las acciones al menos una vez, perdón, aunque se cumpla o no la condición. Y lo mismo pasa con el do while. Estas sentencias que están ahí marcadas se van a ejecutar por lo menos una vez, aunque la condición nunca se cumpla. Bien, con esto hemos llegado al final, porque lo que hice fue mostrarle un avance de lo que vamos a estar viendo ya en la próxima clase, porque estaban dispuestos a ver la presentación. De todas formas, le voy a colgar la presentación para que la puedan descargar y verla más a fondo. De hecho, hay mucha información acerca de C# y con el conocimiento que ustedes ya tienen de programación, si lo desean, se pueden poner a practicar porque de verdad se puede hacer una asociación bastante rápida de lo que ustedes ya han visto con lo que van a ver. Yo sé que es un poco complicado porque hay unos conceptos previos que tenemos que explicar en la próxima clase, pero si pasa de largo todo ese nuevo lío de conceptos, pues va a poder hacer alguna que otra cosita en consola, en C#, y eso es bueno ver de qué se trata y ver un poquito la mecánica de trabajar en C# y ese nuevo entorno de desarrollo llamado Visual Studio o en su defecto Visual Studio Code. Entonces, si tienen alguna duda, ¿qué les ha parecido? ¿Se lo van a encontrar difícil? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué les parece? Eso seguro va a estar fácil. Lo encuentro fácil después de haber visto Saint, ¿verdad? creo que con la introducción de Zen nosotros nos vamos a familiarizar más rápido con C# ahora. Claro, porque ahora solamente tienen que hacer un aprendizaje por asociación. Obviamente, chicos, yo quiero que avancemos más rápido a partir de ahora. Por eso vamos a concluir ya aquí. Pero yo espero que podamos concluir podamos avanzar más rápido en las próximas clases para que no nos detengamos tanto en C# y empecemos a ver también a HTML, CSS y JavaScript. Y después podamos ver la parte final, que es trabajar precisamente con todo eso junto, donde empecemos a ver, qué sé yo, un web API en .NET Core o en ASP.NET, y que también podamos llamar esos recursos que genere nuestro web API
desde un frontend hecho en algún framework o librería de JavaScript, bien decorado, bien estructurado con nuestro HTML y nuestro CSS. ¿Y qué tal que esos proyectos nos puedan quedar hasta de portafolios, que podamos enseñarlos, si vamos a alguna entrevista o si queremos compartir con alguien que estamos en la capacidad de hacer ese tipo de trabajos? Y eso es bueno que todos vayan pensando también por ahí en abrirse una cuenta en GitHub. Tienen que crearse una cuenta en GitHub. Yo no se los había dicho. No. Pues ya Yo se ya lo creé la dije, mía. ya se la dije, ya no hay problema. Ustedes se la tienen que crear y luego vamos a ver por qué. Porque en la clase que viene vamos a ver algo muy importante que se llama control de versiones en un sistemita de control de versiones que se llama Git. Es muy importante el control de versiones y van a ver por qué en la próxima clase. Si nadie ya tiene preguntas, yo creo que ya por hoy vamos a concluir. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento porque vamos a concluir.